Bien, bueno, buenos días a todos. La idea del Ateneo de hoy es hablar sobre el impacto en la sexualidad adulta en los pacientes que se operaron en la infancia de hipospadia. Hoy tenemos como coordinador al doctor Pedro Mercado, y que es urólogo acá del hospital, y como presentadores está el doctor Nicolás Díaz, fellow de urología, y yo, Pilar Macken, que soy residente del servicio. Y como invitado también tenemos al doctor Marcos Dalvit, que está en la parte de urología también de adultos. Muy bien. Para arrancar esto, dispuse algunos casos clínicos que tenía. No son casos clínicos que estén resueltos, pero sí que son desencadenantes y los que me llevaron a elegir este tema. Entonces, son dos casos de diferentes hospitales. Este es del Hospital de Niños, donde o sea, en la consulta cada un chico de 17 años que, como con una primera consulta. No tenía consultas desde muy chico, de hecho no había ningún registro en el hospital de lo que se le había realizado en su infancia y aparentemente había tenido una hipospadia medio peniana con una uretroplastia a los 2 y a los 4 años, todo lo que sabíamos del muchacho. La cuestión es que él venía bastante preocupado, compungido con su problema. Y en su celular traía todas las consultas, había claramente hecho una investigación de toda hipospadia y de qué se podía hacer y demás, y él consultaba porque tenía, primero que nada, un pene pequeño que refería que era de 9,5 centímetros en erección por 3,2, donde él nos decía que su glande era de 3,5 de ancho. Refería también que tenía un leve corvo residual, que tenía el meato que estaba un poco más proximal, que lo tenía hacia el surco coronal, y un glande que lo refería como abierto, como que no estaba completo. Todas estas cosas eran las que a él le afectaban. Y vine directamente con pedidos hacia nosotros de que realizáramos una glanduloplastia, o sea, tres cosas así tal cual, lo explayo acá, una glanduloplastia. Dos nos dijo de una uretroplastia y la tercera de la sección del ligamento suspensorio del pene. Con esto, un chico de casi 18 años, que ya pasa directamente hacia la edad adulta, lo referimos hacia hospital de adultos, pero también tuvimos después de él una charla con la madre, tratar de tranquilizarlo. El chico, la verdad que no era tan grave como parecía, es decir, tenía un pene funcional, que es creo a lo que llegamos siempre en la urología infantil, digamos, es lo que nosotros buscamos en cuanto reconstruimos pacientes con hipospadia. Después, este es otro paciente, un chico que también se presenta a los 17 años con una hipospadia, o sea, con hipospadia penoscrotal ya operada, que se operó a los 8 meses con una uretroplastia en un solo tiempo, con mucosa vesical. A los 15 meses tuvo una fístula uretrocutánea a nivel penoscrotal que se cerró. Y luego a los 6 años tuvo también otra fístula a nivel peniano, medio peniano, que también se cerró y el chico anduvo con una muy buena evolución y continuó con sus controles pediátricos y endocrinológicos. Siguiente. Entonces, consulta a los 17 diciendo nunca pude eyacular. Refería que sí tiene orgasmos, pero que la eyaculación nunca había sido posible, que su chorro miccional era bueno. Al examen físico, el paciente tiene un pene recto con un tamaño acorde para la edad, una piel que estaba bien, sin particularidades, pero sí con un poco de fimosis, más que nada marcada en la erección, donde él refería que no lo podía llegar a rebatir por completo. Un meato glandelar con un glande bien cerrado a nivel ventral y sin ningún tipo de transposición penoscrotal. Es decir, un aspecto cosmético bastante bueno. Con esto, el paciente ya venía con su estudio endocrinológico, donde, digamos, en base a esta aneyaculación, lo habían estudiado con FSH, LH y testosterona, que eran normales. Con la siguiente, donde se le pide una orina completa post-masturbación, donde sí se evidencian que existen los espermatozoides, hay abundantes espermatozoides, que él también refería que post-masturbación tenía orinas turbias. Y yo con esto le solicito una flujometría para ver cómo venía. La verdad que el paciente tuvo un volumen altísimo. Dice que se estaba orinando encima directamente y tiene esta curva en meseta, digamos con un muy buen flujo.
Acá justamente hizo en 2 tiempos, pero muy bien, y con un residuo postmiccional nulo. Entonces con esto, la verdad que el paciente estaba muy preocupado, más que nada igual era su padre el que estaba más preocupado en cuanto se enteró de lo que estaba sucediendo y, y tuvimos una charla bastante larga sobre la eyaculación del niño. Entonces yo acá tratando de calmar las aguas y ver que sí, o sea, hacer foco que si el chico tenía espermatozoides no había tanto problema, ¿sí? Porque por todo lo demás que ya contamos, digamos, los resultados que tenía en base a su genitalidad, que es lo que buscamos como corregir desde la urología pediátrica, eran buenos. Entonces, es acá donde nosotros por la siguiente le proponemos, o sea, no con la única sospecha de un nutrículo prostático o un divertículo uretral, proponemos hacer una cistoscopía. Y acá la verdad que queda el caso porque, digamos, está en plan de realizarse esto como para ver si hay algún factor obstructivo o retentivo de esos espermatozoides que después están saliendo en la orina. Así que con esto se me ocurrió, bueno, que empecemos, que veamos cómo es el seguimiento de estos pacientes hacia la sexualidad, o sea, cómo es la sexualidad de pacientes operados de hipospadias en la niñez. Así que adelante, Pili. Bien. Bueno, como artículos complementarios tenemos dos. El primero habla sobre la salud mental y también la calidad de vida de los pacientes adolescentes operados en la infancia de hipospadia. Este es un artículo publicado en Noruega en el 2025. El objetivo era evaluar los adolescentes de 16 años, 16, 17 años. Evaluaron tanto salud mental, calidad de vida en relación a lo que era la salud, la satisfacción corporal de cada paciente, el autoestima, la percepción genital, más que nada era a nivel del pene, y la función sexual. Se diferenciaron dos grupos. El grupo uno eran pacientes que sí se habían operado hipospadia en la infancia, y el grupo 2 eran pacientes sanos, sin patologías ni antecedentes quirúrgicos. Como les dije, todos eran adolescentes. Los pacientes sometidos a cirugía de hipospadia generalmente fueron la mayoría operados en el año 2003 y 2004. Este estudio fue realizado entre 2019 y 2021, pero bueno, era retrospectivo y eran pacientes todos operados en un mismo centro médico en Noruega. Y los pacientes sanos fueron todos digamos, distinguidos desde escuelas. Los criterios de exclusión eran cuando tenían cierta incapacidad de valorar por el tema de idiomas, porque ahora vamos a mostrar que si todos los análisis fueron mediante encuestas o diferentes marcadores. Pacientes con malformación anorrectal asociada también se descartaron y los pacientes con discapacidad intelectual. En cuanto a la valoración de cada aspecto que nombramos, la salud mental fue con un cuestionario de fortalezas y dificultades, que eran 25 ítems en total, que ahí está un poco resumido, que busca preguntas sobre síntomas emocionales, problemas en conducta o de déficit de atención o hiperactividad, y conducta también prosocial. La calidad de vida se vio con un inventario de calidad de vida pediátrica, que está puesto ahí a la derecha. La satisfacción corporal y la autoestima había digamos, se armaba como un perfil de autopercepción para adolescentes y se valoraba de esa manera. Y la parte de percepción genital y función sexual era una escala de percepción peniana pediátrica y una entrevista estructurada no validada que iba preguntando, haciendo diferentes preguntas. En cuanto a los resultados, en total tuvieron 186 pacientes que habían sido operados, que eran del grupo uno, que habían sido operados por hipospadia en su infancia, y 61 que eran pacientes no operados. De esos 186 operados, que era el grupo, digamos, el grupo que había tenido el tratamiento, 9 se excluyeron por criterios que nombramos previamente, 11 por pérdida de seguimiento, y de esos 166, solamente 117 fueron los que accedieron, digamos, y contestaron todas estas encuestas. Lo que se evaluó fueron todos los aspectos que nombramos previamente y se encontró más que nada que, digamos, a nivel de la salud mental no había una diferencia significativa, pero sí evidenciaron que un 17% de estos pacientes tenían como casos límites, que tenían alguna alteración a nivel de la salud mental, que no era del todo, digamos, importante como para ser significativa, pero que sí, digamos, tenían cierto impacto esto de la cirugía previa en su vida y en su salud mental. En cambio, el 3% nada más de los pacientes sanos había tenido alguna afectación en ese sentido. Lo mismo con la calidad de vida, pero sí en la satisfacción corporal, el autoestima y la percepción genital y la función sexual
sí se vio que en el grupo uno, que es el grupo que había tenido cirugía de hipospadia, sí tenían la mayoría muchas más, digamos, alteraciones en respecto a estos ejes comparado con el grupo sano. Esto es un poco también lo que venimos diciendo, que habían 18 casos que eran como borderline o límites, que tenían diferentes alteraciones, pero no llegaba a ser del todo significativo. En cuanto a la conclusión de este artículo, habla de que la cirugía de hipospadias en la infancia puede plantear dificultades después para los pacientes en la adolescencia, especialmente los que son hipospadias de tipo proximal, y que es importante también esto, que lleve un seguimiento regular por parte de los profesionales para brindar apoyo necesario en el contexto del crecimiento de los pacientes. Después, el segundo artículo que tenemos complementario habla sobre la función sexual y la fertilidad en pacientes que habían sido, digamos, operados de hipospadia. Más que nada el objetivo era recopilar los datos sobre sexualidad y fertilidad después de la corrección. Eran, perdón, todos hombres sometidos a corrección de hipospadia y también se comparó con un grupo sano. Esto es una revisión sistemática, o sea, se buscaron varios artículos sobre la función sexual. La mayoría de los pacientes reportaban una vida sexual satisfactoria con una función eréctil que era comparable al control sano, a los pacientes, digamos, de los controles sanos. Y algunos estudios sí mostraban menor función a nivel del orgasmo y dificultades en casos más que nada proximales o de hipospadias que habían sido severas. Y los factores que sí afectaban negativamente eran obviamente los pacientes que habían tenido más cantidad de cirugías, complicaciones postoperatorias o las hipospadias proximales. Esto era digamos, el índice que utilizaban para valorar la función eréctil, que hablaba que con qué frecuencia se logra durante las relaciones sexuales y otras preguntas más también. Y iban del 1 al 5 la puntuación. Después, un poco en resultados también habla de la calidad de vida, muestra que la verdad que era similar a la población general la calidad de vida de estos pacientes, pero sí reportaban algo de inseguridad corporal, de vergüenza y de ansiedad en relaciones sexuales. Y en cuanto a la percepción estética, que hablamos más que nada, digamos, de lo que es obviamente el pene, mostraban mayor insatisfacción, obviamente los pacientes, que repetimos, de la hipospadia proximal y los pacientes con múltiples procedimientos. Y lo que más les preocupaba era el tamaño del pene, las cicatrices y la curvatura o el corvo residual. Después, en cuanto a resultados reproductivos y fertilidad, generalmente suele ser normal en la mayoría de los pacientes que se analizaron en esta revisión. Algunos hombres sí presentaban alguna alteración eyaculatoria, goteo o una eyaculación retardada o débil. Y más que nada los problemas reproductivos, lo mismo, en pacientes con cirugías complejas o hipospadias severas, si tenían algún tipo de problema. Entonces, como conclusión general, no se evidenciaron diferencias significativas entre los grupos, pero sí más que nada en la función orgásmica, cuando se evaluó, digamos, en el índice que les mostré, fue menor, mucho menor en la comparación con el grupo control. Principalmente esto se dio en los pacientes con antecedentes de hipospadia proximal. Y sí, en cuanto a la eyaculación, habían pacientes con aneyaculación, con expulsión irregular, con dolor o retraso. La reparación de las hipospadias ofrece buenos resultados funcionales en la mayoría de estos pacientes, pero como dijimos entonces, en las formas severas va a tener probablemente alguna alteración a nivel de la satisfacción sexual, también los problemas estéticos como nombramos previamente, y estas alteraciones eyaculatorias. Y por eso vuelve a repetir este artículo como el artículo previo, lo fundamental que es el seguimiento a largo plazo, el apoyo psicológico y la evaluación también durante adolescencia y adultez. También aclara un poco que estos pacientes son todos pacientes con prácticas quirúrgicas de hace 20, 30 años, con lo cual ahora obviamente ha cambiado un poco eso, más que nada en la cirugía y urología pediátrica. Y hay varios factores que pueden confundir un poco y impedir que sea una evidencia sólida, como los métodos que se usan para la corrección quirúrgica, algún que otro sesgo de selección y falta de algo más prospectivo. Eh, a veces hay ausencia de grupos de control en algunos de los estudios que se analizaron en esta revisión y también la heterogeneidad de edades y falta de estandarización en cuanto a los estudios. Y que obviamente se necesitan estudios más prospectivos o a largo plazo para evaluar mejor la sexualidad y fertilidad. Gracias, Pili. Bueno, ahora continuando con el artículo principal, este es un artículo publicado en el Journal de Urology del año pasado que se titula, bueno, acerca de una revisión sistemática y un metaanálisis de los desenlaces a largo plazo de pacientes adultos que hayan tenido hipospadias reparadas durante la niñez, porque es importante este estudio. La hipospadia es una patología bastante frecuente, es la anomalía congénita urogenital
más frecuente de todas, presentándose en uno en cada 150 a 300 recién nacidos varones. Sí es cierto que la mayoría de las presentaciones suelen ser más leves, a veces el 70-85% tiene una presentación distal, sin embargo existe una menor parte de los que presentan hipospadias más graves, más proximales, que conllevan una mayor complejidad en su manejo y seguimiento. Y también existen más de 200 técnicas quirúrgicas descritas. Esto habla un poco de la heterogeneidad en el manejo y la falta de estandarización técnica que también dificulta un poco el seguimiento y la realización de estudios comparativos que tengan un buen peso, digamos, y un buen valor de evidencia. Entonces, como bien decía Pedro, en los casos clínicos iniciales, nuestro objetivo primario como urólogos pediatras en la reparación quirúrgica es principalmente restaurar la funcionalidad, es decir, la funcionalidad urinaria y la apariencia más cercana a lo normal posible. Sin embargo, existe una brecha en evidencia en cuanto a los desenlaces sexuales a largo plazo, la función eréctil, la satisfacción sexual, la salud psicosexual, que han sido escasamente evaluados en los diferentes estudios en los últimos años. Solo el 12% de los estudios analizados reporta desenlaces en pacientes mayores de 16 años. Lo que se encuentra con mayor frecuencia son estudios que hablan o bien de complicaciones quirúrgicas inmediatas o bien de diferentes técnicas, pero lo que es relacionado a la salud sexual está, digamos, dejado un poco a un lado. Pasar a la siguiente. Entonces, ¿qué hicieron los autores? Una revisión sistemática y un metaanálisis utilizando la metodología Prisma, que bueno, hicieron una búsqueda en las bases de datos más importantes, recabando un total de 118 estudios inicialmente y luego de excluir los que no servían, tuvieron en total 13 estudios que incluían pacientes masculinos con diagnóstico de hipospadias que hayan sido reparados durante la infancia o bien la adolescencia, que hayan tenido un seguimiento hasta la edad adulta, es decir, mayor a los 18 años, y que hablaran específicamente de desenlaces en cuanto a lo sexual, función eréctil, satisfacción y salud psicosexual. Y algo también muy importante, que tuvieran sí o sí, o que utilizaran sí o sí herramientas validadas, como también mencionó Pili, el Índice Internacional de Función Eréctil. Entonces, ¿qué variables importantes fueron evaluadas y qué herramientas de medición utilizaron? Como bien dije, para la función eréctil se utilizó este índice internacional de disfunción eréctil abreviado en algunos estudios que son de los 5 puntos que mostró Pilar anteriormente, o uno más largo que tiene 15 puntos. Este se define como disfunción eréctil a los pacientes que tienen un puntaje menor o igual a 21. Luego la satisfacción sexual, que también se incluye en este índice, que evalúa, como bien lo dice, la satisfacción durante la actividad sexual y la satisfacción global que tiene el paciente con su sexualidad. La salud psicosexual, esto con cuestionarios psicológicos validados que evaluaban imagen corporal, identidad de género, autoestima en cuanto a su apariencia genital y el impacto que esto tiene en las relaciones con sus parejas. Y por último, algo también importante, la calidad metodológica del metaanálisis, que utilizó esta escala de Newcastle, que evalúa el riesgo de seco en los estudios observacionales incluidos en el metaanálisis para lograr el mayor peso de evidencia posible. Entonces, de los 13 estudios incluidos, entre todos tenían un buen número de pacientes, un N mayor a 1.500 pacientes agregados, con todos un seguimiento por, por encima de los 18 años y claramente una variedad de técnicas en los diferentes estudios, TIP, Mathieu, Duquet. Los diseños de los estudios principalmente eran estudios de corte retrospectivos y prospectivos, había series de casos con seguimientos a largo plazo, había también algún que otro estudio prospectivo, encuestas también de pacientes adultos con historial de reparación en la edad pediátrica y también algún estudio multicéntrico.
Las técnicas principales que se encontraron en diferentes estudios fue la de TIP, la de Snodgrass, Mathieu para hipospadias distales, el Duquet, que es el flap tubularizado, y el PRACA, que correspondía, bueno, en este caso, a la reparación en dos etapas para hipospadias proximales. Los outcomes reportados, todos reportaron función eréctil utilizando el índice que mencionamos previamente, la satisfacción sexual y la imagen corporal, la actividad sexual, la orientación y las relaciones con la pareja. Eso también se enfocaba un poco en el entorno del paciente, no solamente enfocado en el mismo. Y las complicaciones tardías, fístula, estenosis, purpura residual, bueno, que ya todos conocemos. Entonces, estos son los resultados más importantes que encontró el metaanálisis, haciendo un análisis, digamos, agrupado de todos los estudios que incluyó. Resulta que el 12% de los pacientes, o sea, 12 de cada 100 pacientes que fueron operados de hipospadias en la edad pediátrica, luego en la adultez presentan disfunción eréctil. El 16% está insatisfecho con su sexualidad en general y aproximadamente el 84% reporta una función sexual favorable. Esto fue un resultado global del metaanálisis, la verdad que resultados dentro de todo bastante buenos. Ahora, yendo detalladamente a cada uno de los resultados, en cuanto a la disfunción eréctil, la mayoría de los estudios informaba que la función eréctil en los pacientes operados era normal, es decir, los pacientes que habían tenido una reparación exitosa en la infancia reportaban erecciones comparables a los controles sanos en la mayoría de las series. ¿Qué factores estaban asociados a peor función eréctil? Que un poco lo mencionó Pilar. Los pacientes que tenían hipospadias proximales severas, que habían sido sometidos a múltiples reintervenciones, que hayan quedado con una curvatura ventral residual y que hayan tenido complicaciones tardías. En cuanto al índice internacional de función eréctil, el puntaje menor a 21, que habla de disfunción precisamente, el 88% de los pacientes se mantienen en un rango normal, es decir, un puntaje mayor a 21. En cuanto a la satisfacción sexual, la mayoría, o sea, casi, sí, el 84% reportaba satisfacción sexual favorable, estaban satisfechos con la apariencia de sus genitales. En este caso, la variable que más impactaba esta satisfacción en cuanto a la apariencia eran los pacientes que tenían hipospadias proximales. Todos reportaban una vida sexual activa que era comparable a la población general en la mayoría de los estudios, capaz un poco de delay en el inicio, pero una vez iniciada era igual de, digamos, de buena. En cuanto a la orientación sexual, los estudios eran predominantemente hombres heterosexuales y no hubo diferencia en esto entre los controles. En cuanto a la salud psicosexual, la imagen corporal, como bien dije, estaba afectada especialmente en pacientes que habían tenido hipospadias proximales, un poco relacionado con el mayor riesgo de ridiculización por el aspecto durante la infancia. Esto estaba reportado hasta en un 49%. En cuanto a la autoestima, la evaluación negativa del pene más frecuente que fue un poco peor que en los controles, aunque sin un impacto significativo en el ajuste sexual global. Como dije, también el inicio de la vida sexual fue un poco más tardío, pero sin diferencia en la calidad una vez se estableció. Y en cuanto a las relaciones de pareja, tampoco se encontraron diferencias significativas en cuanto a los controles en la mayoría de los estudios. Ahora bien, ¿qué factores modifican los desenlaces sexuales? Esto cabe resaltar la variabilidad que había entre los estudios, fue significativa. Esto le quita un poco el peso de la evidencia, pero nos da como este panorama más variable. De las tres variables que tuvieron mayor impacto, fueron más significativas, fue la severidad de la hipospadia, es decir, hipospadias proximales con peores desenlaces, tienen peores desenlaces eréctiles, tienen mayor insatisfacción con la apariencia y están propensos a realizarse más reintervenciones. El número de reintervenciones, esto es el número total de cirugías a las que fueron sometidos, tienen una tasa de disfunción eréctil mayor y peor imagen corporal. Y también importante el punto de la curvatura ventral residual, que pacientes que tienen, digamos, esta complicación se asocian a mayor riesgo de presentar dispareunia, disfunción eréctil y menor satisfacción durante la penetración.
Luego, en cuanto a impacto moderado, no, si quieres pasar en cuanto a impacto moderado, también tuvo que ver la técnica quirúrgica utilizada. En los diferentes estudios se vio que la técnica de Snodgrass tuvo mejores resultados estéticos y funcionales en series un poco más modernas versus series más clásicas en las que se usaba el Duquet. Em, También es importante la edad al momento de la cirugía. Una cirugía temprana, entre los 6 y los 18 meses, favorece la integración en cuanto a imagen corporal. Es decir, la edad tardía de la última operación también puede estar un poco secado por complicaciones digamos, o patologías más complejas, tuvo un peor ajuste psicosexual. Y finalmente, un factor metodológico, que era que la calidad del seguimiento a largo plazo, digamos, que los estudios con seguimiento estructurado mayor a 18 años reportaban mejores datos, aunque, aunque con mayor tasa de pérdida de seguimiento. ¿Qué fortalezas tenía este estudio? Primero, que era el primer metaanálisis que cuantificaba incidencias agrupadas de disfunción eréctil e insatisfacción sexual en adultos con antecedentes de reparación de hipospadia, digamos, el primero en su tema. La metodología que se utilizó en cuanto a la rigurosidad para encontrar los estudios, en el análisis que hizo de la heterogeneidad de este pool de estudios y el hecho que incluye desenlaces psicosexuales más allá de la función eréctil, lo que nos da una visión un poco más integral del paciente. En cuanto a las limitaciones, que también lo menciona, es la alta heterogeneidad de estudio. Esto tiene que ver con seguimiento, tiene que ver con técnicas utilizadas, tiene que ver con las herramientas utilizadas para la medición, que existe una falta de estandarización en cuanto a la definición y medición de outcomes sexuales, o sea, en total habían 41 cuestionarios distintos identificados en la literatura, esto es un montón, digamos, no nos permite tener un desenlace unificado. La pérdida de seguimiento elevada, es decir, muchos pacientes adultos rechazan participar en estos estudios por el hecho de estigma, por incomodidad, y que había una ausencia de grupos controles pareados en la mayoría de los estudios incluidos. Digamos, la mayoría retrospectivos, observacionales, pero pocos comparaban dos grupos, pacientes sanos y pacientes con hipospadia. ¿Qué pasa a la siguiente? ¿De qué implicaciones clínicas tiene el resultado del estudio? Y un poco empieza a dar recomendaciones para el manejo de estos pacientes. Primero, que el seguimiento a largo plazo es obligatorio, o sea, el 12 al 16% de los pacientes con desenlaces adversos no es captado en el seguimiento pediátrico tradicional, o sea, se requiere una transición que sea estructurada a la urología de adultos, que haga más o mejor hincapié en la evaluación de la vida sexual. Lo que decía de los instrumentos, un poco intentar unificar la medición y usar instrumentos validados desde la adolescencia tardía, o sea, una vez el paciente empiece con su sexualidad, empezar a valorar esto y recomienda el Índice Internacional de Disfunción Eréctil. Esto nos permite detectar tempranamente la disfunción y realizar una derivación oportuna. En tercero, el asesoramiento basado en la evidencia. Los datos de este estudio nos permiten informar ahora a los padres datos concretos. O sea, este valor de 84%, si la mayoría de los pacientes alcanza una función sexual normal en la adultez, esto también ayuda un poco a reducir la ansiedad de la familia y la atención psicosexual integrada en el manejo, que no solo importa el resultado estético funcional, sino que también la imagen corporal, la autoestima genital requieren una atención independiente, es decir, un seguimiento con psicología, con sexología, debe estar incluida en el proceso de transición. Pasa a la siguiente. ¿Qué recomendaciones da en cuanto a necesidades futuras de investigación, la estandarización de los outcomes, o sea, utilizar herramientas validadas, estandarizadas, la realización de estudios de corte prospectivos que sigan pacientes desde el momento en el que se operan hasta la adultez, el análisis por su grupo técnico, o sea, un poco unificar el tema de las técnicas, o sea, no existe una comparación directa entre ellas, los outcomes psicosexuales estandarizados, o sea, incorporar en la valoración la medición de la imagen corporal, la apariencia genital, la satisfacción en cuanto a la pareja y la relación que tiene esto con los outcomes primarios, y la transición pediátrico-adulto, o sea, diseñar protocolos formales de transición para los pacientes una vez pasan a la urología de adultos.
Entonces, para concluir, como bien vine diciendo, entre el 84 y 88% de los pacientes adultos con reparación de hipospadias en la infancia mantiene una función sexual normal. Esto es un resultado globalmente favorable. Se puede decir que un 12% va a presentar disfunción eréctil y un 16% va a estar insatisfecho con su sexualidad. Estas son cifras que no parecen mucho, pero no deben ignorarse. Que es muy importante la severidad de la hipospadia, el número de reintervenciones y la curvatura residual como principales factores modificadores del pronóstico sexual, y que el seguimiento debe ser estructurado hasta la adultez, utilizando instrumentos validados que son indispensables en todos los centros de tercer nivel que manejen estos pacientes. Así que bueno, ahora dejamos los comentarios finales al doctor Pedro Mercado. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá tan temprano. Especialmente gracias al doctor Dalvit por estar acá con nosotros. Él es urólogo de adultos de la sección de andrología del hospital y pensé en invitarlo a esta sección debido al problema que traemos, que son chicos que nosotros operamos entre los 6 y 18 meses, donde nos encargamos de de corregir una alteración congénita, peniana o genital, poner un pene recto, un meato que lo queremos llevar a la punta, un chorro hacia adelante, proyectado y demás, pero muchas veces en el seguimiento estos pacientes o se pierden o directamente no lo seguimos y después viene, digamos, el otro uso que le van a dar al pene, que es en la sexualidad. Entonces, entrada la adolescencia, donde existen un montón de cambios, aparecen todas estas problemáticas que muchas veces pueden ser las mismas de un varón, una persona con pene, digamos, normal, pero en pacientes con hipospadia a veces se ven magnificadas. Entonces, acá me surgían varios problemas. El primero fue, o sea, en torno al paciente del segundo caso de la aneyaculación. Si bien obviamente a nosotros se nos ocurre que podría ser eh, por algún diartículo, por algún utrículo prostático, quería saber, Marcos, si, cómo sería el algoritmo diagnóstico de un paciente con aneyaculación, si tenemos que hacer algo diferente en estos pacientes con hipospadia. Bueno, ¿cómo anda? Buen día a todos. Gracias por la invitación, Pedro. Sí, muy interesantes los dos casos. Lo que me preguntás, Pedro, del segundo, bueno, calculo que algunas de las cosas que voy a decir ya las conocen ustedes, pero bueno, cuando ustedes hacen, digamos, una nueva uretra o, digamos, hacen una cirugía de este tipo. Primero, en el segundo caso hay que recordar que, por ejemplo, el bulbo cavernoso, el músculo bulbo cavernoso, bulbo esponjoso, perdón, es uno de los principales encargados de las famosas contracciones clónicas cuando uno eyacula. Entonces, cuando ustedes generan una nueva uretra con colgajos, con injertos, con vejiga, como es este caso, este tejido no tiene tejido contráctil. Entonces, con el correr de los años, digamos, la causa en este caso es esa, o sea, de la retroeyaculación o la aneyaculación probablemente sea esa. Entonces, muy difícil que este chico pueda eyacular. Después del algoritmo, está bien pedir espermatozoides en orina post-masturbación. Eso habla de que confirma la retroeyaculación. En algunos casos de adulto se puede intentar medicar con pseudoefedrina, por ejemplo, 60 miligramos, y ver si el paciente tiene una eyaculación anterógrada. En estos casos difícilmente se logre. Em, Siempre ver el tema, ahí pusiste FSH normal, o sea, siempre el famoso síndrome de digenesia testicular. Esto es cuando estos pacientes que tienen hipospadias muchas veces se asocian a criptorquidia. Entonces no es el caso, por lo que veo, porque tiene una FSH normal y los testículos no dice nada, o sea que intuyo que está normal. Pero siempre pensarlo y saber que los pacientes que tienen hipospadias proximales
pueden tener seguramente más alteraciones en el semen que los que tienen o los que tuvieron una hipospadia distal. ¿Sí? La alteración de la motilidad, la morfología, es mayor en los que tienen hipospadias proximales. Si este chico, muy bien lo que dijo también Nico en un momento de la etapa de transición, o sea, este chico tiene 17 años, probablemente a mí en un centro de fertilidad me caiga a los 30, 35 o incluso más grande buscando fertilidad. Entonces, hay una brecha ahí entre los 17 o 16 cuando uno empieza las relaciones sexuales o cuando generalmente comienzan y caen al centro de fertilidad en la que no se hizo ningún, como decíamos, seguimiento, apoyo psicológico, y también el estudio, o también no sé si fue informado a sus padres o al mismo chico que, bueno, que en un futuro probablemente necesite una técnica de reproducción asistida. O sea, este chico, o si logramos obtener semen con espermatozoides, seguramente va a ir a una técnica de reproducción asistida o en algunos casos terminamos haciendo una biopsia del testículo para hacer una inseminación eh, artificial. Pero ese sería un poco el manejo y el encuadre, digamos. Perfecto. Sí, perfecto. Y en estos pacientes, así como vos decís, porque yo ante este chico, yo lo que quiero es brindarle tranquilidad, obviamente, y tratar, es decir, a ver, a muchos pacientes, o lo que he visto en algunos pacientes adultos, cuando he tenido la posibilidad de rotar por adultos, les preocupa mucho el tema de la eyaculación, es decir, de que salga semen. ¿Sí? El tema es, a mí lo que en realidad más me preocupa de mi lado es que pueda tener digamos, que pueda tener hijos, ¿no? Entonces, a este chico yo le decía, bueno, no, tranquilo, porque si hay espermatozoides estamos ok, ya estamos, digamos, estamos bien. Pero, digamos, tenemos chance de saber si con sus espermatozoides podemos hacer algo. Sí, o sea, en esa orina post orgasmo, masturbación, se puede hacer un espermograma y el día que vamos a hacer el tratamiento se hace una alcalinización de la orina para que el pH de la orina no altere los espermatozoides y se puede usar. Esa es una opción a los pacientes les digo que tomen una cucharada de bicarbonato la noche previa y una al día que van a tomar la muestra y lo llevan para hacer el tratamiento de fertilidad. Si es que son viables, o sea, si tenemos buena motilidad, morfología, o sea, el biólogo valorará los parámetros en el semen. La segunda opción, como dije, si no, es hacer una biopsia en el testículo y después inseminarlo. Pero como digo, bueno, probablemente este chico, bueno, a pesar de tener una hipospadia venoescrotal o proximal, tiene una FSH normal y, bueno, habría que ver la calidad del semen, pero sí, o sea, es potencialmente fértil. Es Bien, potencialmente. bien. Y después, ahí creo que Edurne estaba intentando hablar o no sé. Em, Si no, todos modos, digamos, a mí, más allá de las cuestiones de fertilidad, también me surgen las dudas en cuanto a la estética peneana, que creo que es lo que estos chicos hemos visto en todos los trabajos que les incumbe, y también justamente en los dos casos. O sea, el primero, de hecho, venía bastante abatido porque, perdón, por su aspecto estético. Entonces, con esto yo quería saber, con los demás urólogos, urólogas infantiles, a ver si en el seguimiento a largo plazo, o por lo menos entrada a la adolescencia, si hay alguno que utiliza algunos de los cuestionarios que están establecidos, como el HOUSE, el HOPE o el PPPS, o algunos para identificar problemas por los que nosotros podríamos decir, bueno, lo vamos a derivar al andrólogo. No sé, Edu, Robert, Javi. Hola, Hola, Pedro, Robert. ¿cómo estás? Bueno, primero, buenos días y gracias, Marco, por estar acá. De usar los cuestionarios, yo la verdad no los uso en la práctica. Sería bueno hacerlo, pero bueno, desde el punto de vista metodológico, es un tema muy delicado. No sé si tenemos nosotros alguna cirugía que uno lo opera al año y recién 10 o 15 años después lo va Sí, a usar y recién ahí lo va a probar. Entonces, todo lo que vos hacés y las técnicas y todo lo que hacemos
muy difícil la valoración posterior. Entonces, por ahí hacemos tantas cosas que realmente no sabemos los resultados, así que te felicito primero por el tema para elegir. Eh, Quizás los cuestionarios deberíamos hacerlo, pero bueno, para que sean válidos tendrías que ir a buscar todos los pacientes, cuántos responden, cuántos encontrás, el seguimiento es un montón. Porque si te pones a hacer cuestionarios los que te llegan al consultorio, probablemente sean los que tienen alguna duda, alguna consulta, algo que no les gusta. Entonces por ahí tenés peores resultados en eso. Después otra cosa, siempre estos trabajos hay que tratar de tener un grupo control de la población normal, porque en algunos puntos lo nombraron, pero siempre hay que tenerlo presente porque la población normal no es 100% normal, digamos. Grupo control. Claro. Una pregunta que tengo para Marcos. Yo tengo por ahí consultas de pacientes que tienen aneyaculación y no son hipospádicos. Es algo que vemos no muy seguido, pero cada tanto se ve. Entiendo que son esos pacientes que vos le ofrecerías la sertralina y demás. ¿Qué tan frecuente lo tienen ustedes a eso como consulta en la urología del adulto? Mira, ¿qué dice Roberto? ¿Todo bien? Bueno, gracias por las preguntas. En los adultos lo vemos más que nada, por ejemplo, en pacientes diabéticos, neuropáticos, pacientes que toman tamsulosina, pacientes que fueron operados de la próstata, o sea, o bueno, estos pacientes pediátricos que tuvieron alguna cirugía uretral, un utrículo prostático, válvula de uretra posterior en la infancia, o sea, algo de eso sí recibimos, no es tan frecuente, pero sí, como algo que preguntaba también Pedro, en el algoritmo diagnóstico es diferenciar si es fallo en la emisión o fallo en la eyaculación. La emisión es todo lo que pasa del testículo hasta que llega a la uretra. O sea, también puede haber un fallo en la emisión y eso se hace con la búsqueda de espermatozoides en orina post masturbación. Si no hay, o sea, es porque no está saliendo semen o espermatozoides desde el testículo, epidimo, deferente, vesícula seminal y después en el conducto eyaculador. Y ahí sí o sí tenemos que ir a una biopsia. Ahora, si el fallo es en la eyaculación, tenemos estas opciones que dije, biopsia o, o tratar con algún medicamento, en algunos, por ejemplo, pacientes operados de recto bajo, que tienen alguna alteración nerviosa, bueno, también radioterapia, o sea, no es tan poco frecuente, pero bueno, es otra población quizás que la que ven ustedes. Eh, Así que no sé si eso responde un poco la pregunta. Lo vemos, no No, sí, tan, sí. es más amplio quizás el abanico de consultas o de causas. Sí, el doctor Mauricio Figueroa. Doctor, adelante, buen día. Buen día a todos. Excelente, Pedro. El tema escogido para hoy, la presentación de los residentes. La verdad nos obliga a hacer un seguimiento mucho más prolongado. Creo que muy difícil en ocasiones que los pacientes se sienten bien, los padres no regresan, uno intenta al menos verlos una vez al año, pero son muy pocos en realidad los que llegan al seguimiento de la adolescencia y pues esto nos compromete más a desarrollar los programas de cuidado de transición, de poder pasar estos pacientes con seguridad a los urólogos de adultos, que son los que van a ver en realidad, como dice Roberto, las consecuencias o las bondades de las cirugías que llevamos a cabo. Porque pues al final uno queda tranquilo cuando lo está controlando y tiene un buen chorro y demás, pero pues las pruebas finales serán más adelante. Así que eh, hemos intentado acá y estamos difundiendo mucho el tema del cuidado de transición desde cirugía pediátrica y urología pediátrica porque es una falencia que nos está ahora agobiando, ya que los pacientes reaparecen y en muchas ocasiones ya en el hospital de adultos o en la institución de adultos nos permite el sistema de salud verlos posteriormente a los 18 años. Así que estamos incluso en reuniones de las sociedades. El próximo mes tenemos una con la Sociedad Colombiana de Cirugía General para hablar al respecto de estos problemas en diferentes patologías porque la verdad, pues nos quedamos sin esa información, no solo en urología pediátrica, sino en muchas de las cosas que hacemos en cirugía pediátrica también.
Así que muy bien que se hable sobre este tema y los resultados a largo plazo. Gracias. Muy bien, doctor, muchas gracias. Una cosa, Em, Pedro, perdón que te sí, interrumpa, que una cosa que yo escuchaba siempre decir a Carlos Giudice, capaz que muchos de ustedes ya rotaron con él, eh, que siempre a los cirujanos pediátricos, díganme si me equivoco, por ahí intentan decir, bueno, quiero llevar el meato lo más a la punta posible o que el pene quede lo más recto posible. Bueno, pensar que cada una de estas cirugías el niño lo asocia a un trauma, entonces cada trauma, o sea, sus genitales lo asocia a un trauma. Entonces en la adultez lo que vemos es que cuando otra persona, una pareja, por ejemplo, va a acceder a sus genitales o él mismo en la masturbación, genera lo que conocemos todos como ansiedad de desempeño en el adulto. O sea, esa ansiedad de desempeño es porque el niño dice, bueno, interpreta el tacto de sus genitales con una amenaza, entonces libera adrenalina, la adrenalina es vasoconstrictora y hay disfunción eréctil. Si bien el porcentaje es bajo, como dijo Nico, o se interpreta como bajo 12%, no olvidemos que ahí estamos metiendo, por ejemplo, en el trabajo eran 70 distales, 29 del medio, 18 proximales, o sea, la mayoría en distales. Quizás si uno hace la diferenciación en subgrupos, las proximales probablemente tengan mucho más, tanto disfunción eréctil como una insatisfacción. Entonces, primero, bueno, no sé si tratar de llevar siempre el meato tan a la punta, porque cada cirugía es un trauma. Y bueno, obviamente muy importante el acompañamiento psicológico, porque, como dije, transición, 17 años a los 30, ¿qué pasó ahí entre medio? Cómo después el niño ese que fue operado de muy pequeño llega a encontrarse con un encuentro sexual. Entonces, creo que necesita acompañamiento, fundamental. sí, claro. Y en base a esto, vuelvo yo a los tests, que creo que son las herramientas que tenemos por ahí para determinar pacientes que podrían estar en riesgo. Es decir, más allá, ya hemos visto que pacientes que han sido operados muchas veces, que tienen algún corvo distal, o pacientes justamente con hipospadias más proximales, son los que están más en riesgo y nosotros podríamos derivarlos hacia, no sé si salud mental, pero por ahí hacia el andrólogo para que eventualmente se quite dudas, digamos, intercurran hacia una sexualidad, fertilidad o lo que sea futura. Digamos, ¿hay alguna herramienta esta que nosotros podamos usar de screening? ¿Alguna de estas que nombré que sea más, no sé, más fidedigna o algo así? ¿Hay alguna que utilicen más, en adultos por lo menos? En adulto usamos básicamente el IF-5, leí ahí repasaba el IF-5, creo que para el pediátrico no sé si aplica tanto. Creo que había que encontrar herramientas, son escasas, creo, las Claro, herramientas, y se sí, usan poco. También la sí, tal. autopercepción de ese momento, viste, el niño puede ser media, no tan fidedigna, viste, como después lo que pasa en la adultez es diferente. Entonces, como digo, me parece que mandarlos a un apoyo psicológico es fundamental, fundamental. Claro, tal cual. Bueno, no sé si algún comentario más. Javi, ¿tenías algo para decirnos? Creo que tu palabra nos puede abrir algunas aristas diferentes. Gracias, Pedro. ¿Cómo andan todos? Buen La día, verdad, ¿todo bien? buen día. La verdad que muy buen tema. Siempre es un tema, viste, que te da para discutir bastante. Principalmente lo que nos pasa es con los pacientes estos de adultos es la falta de información completa, porque como hay que tomar todas las publicaciones entre comillas, porque faltan muchos pacientes. O sea, siempre todo esto está hecho con reportes de los pacientes que siguen continúan los controles, ¿sí? Generalmente no son los pacientes que no tienen ningún tipo de problema, entonces tenés un sesgo de selección importante, ¿sí? De esas cosas, ¿está bien? Pero más que todo, con lo que vos me preguntaste previamente, creo que los scores son útiles. Generalmente en la práctica yo por lo menos muchas veces es muy difícil usarlo, no lo usaría, pero si vos querés tener algo objetivo como para comparar resultados estéticos o resultados funcionales,
con los scores de satisfacción creo que los tenés que hacer, no te queda otra, porque si no es muy difícil poder explayar todos tus resultados en algún tipo de trabajo o exponerlos. Pero creo que lo deberíamos hacer todo. Y aparte, como decía Robert, hay diferentes técnicas, hay diferentes cosas. Lo que yo por lo menos saco y por lo menos me interesa más cuando es a futuro y lo que ves más los síntomas generalmente suelen ser, sí, con los pacientes con hipospadias proximales, que es lo que está visto que tenés mayor problemas de todo tipo, más en esta índole. Pero bueno, nada, y lo que hablaban del apoyo psicológico también me parece que es importante, y principalmente con los pacientes con hipospadia, con todos, pero más que todo con los pacientes con hipospadias proximales. Pero nada, los felicito por el tema, la verdad que es muy buen tema y se podría estar discutiendo toda la mañana con respecto de eso y dar diferentes opiniones. Así que nada, los felicito. Bueno, Javi, muchas gracias por tu comentario. Y sí, la verdad que después de esto, yo creo que a los dos pacientes puntuales los mandé con el psicólogo. O sea, obviamente dándoles apoyo, diciéndole, creo que lo que hice yo desde mi parte es remarcar, remarcar lo que siempre buscábamos, que es decir, los dos tenían un pene recto, que podían, con el cual podían hacer algo, es decir, podían orinar parados si quisieran, y podían tener relaciones sexuales si quisieran también. Más allá, digamos, otro tema aparte sería el tema fertilidad, pero digamos, es remarcar los buenos resultados que se tienen, que ya son pacientes que no tienen el pene corvo con un meato medio peniano o pene escrotal. Entonces creo que eso es bueno, digamos, eso seguirles remarcando que están bien, así como cuando viene un paciente con sano, con una curvatura de 5 grados. Em, Sí, Pedro, algo en el primero, por ejemplo, que pide glanduloplastia, uretroplastia, sección de ligamento sí, suspensivo, que pide un poco el combo de todo. Algo sí, que nos pasa con los pene corvo congénitos, que son generalmente, te diría, la mayoría tienen un buen tamaño de pene y que mm, duele y no puede penetrar. Corregimos el pene corvo y el paciente aún así sigue con problemas. claro, Entonces lo que le decimos es, mira, yo te puedo corregir, te puedo dejar el pene perfecto, o lo más parecido a lo estéticamente correcto. Pero si no está ese trabajo psicológico, la mayoría sigue teniendo problemas. El lunes pasado le hice a un paciente adulto con un Peyronie una sección de ligamento suspensorio, la primera que hago, se los cuento. Después les contaré cómo anda, bien, porque él tenía una percepción de su pene corto. La verdad que no era un pene corto, tenía 15 centímetros de longitud, está en la media. Pero bueno, también explicar después cuando uno hace estas cosas que yo que me dedico y me voy a dedicar en la sección de estética genital en la parte de adultos, que las expectativas y todo esto es importantísimo. O sea, le dije que podía tener necrosis del glande, alteración de la sensibilidad, inestabilidad al penetrar, o sea, un montón de cosas. Ojalá que no, ojalá que ande bien, pero explicar eso, las expectativas. muy bien, Marco. Bueno, bueno, creo que hemos hablado de un tema muy interesante, por lo menos que a nosotros nos encanta desde la urología infantil y reconstructiva. Son pacientes esto que otra vez lo encaramos desde chiquitos, desde que están en pañales y después son resultados que se van a ver en la cancha, digamos, pasada su adolescencia o en la adultez. Así que lo que creo que es clave es remarcar lo que es el seguimiento a largo plazo de estos pacientes, que nunca los podemos dejar así nomás que vayan y que encaren la adultez así nomás, sino que esto es importante mucho el seguimiento a largo plazo junto con su pediatra o médico de adolescencia. Así que bueno, otra vez agradecer a todos por estar acá. Muchas gracias Marcos, muchas gracias Pili, Nico por el Ateneo. Y bueno, nos veremos en la próxima entonces. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, muchas gracias.